Nos vamos hasta Madrid, vía telefónica, con Juancho López de Uralde, diputado de Unidas Podemos por Álava. ¿Qué tal, Egunon, Juancho? Hola, Egunon. Otro escenario, seguramente, el que se ve desde tu ventana, ¿no? Pues sí, de momento aquí no nieva ni llueve, hace fresquito, pero el tiempo normal, vamos. La medida del Real Decreto del Gobierno para endurecer el confinamiento, ¿era necesaria? Pues si se pone de forma prioritaria la búsqueda de salvar vidas y de intentar reducir al máximo los contagios, que es lo que en este momento se está priorizando, pues desde luego nosotros entendemos que sí, entendemos que se han empezado a producir un cambio en la tendencia, y de lo que se trata es de intentar en los próximos 15 días aprovechar ese cambio e intensificar la reducción de los contactos y ver si de esta manera pues se puede vencer al virus. Yo creo que es una medida perfectamente razonable, que además desde muchas fuerzas políticas se estaba reclamando, se estaba pidiendo, y bueno, pues finalmente se ha adoptado y esperemos que sea para bien. ¿Le ha extrañado la postura, las críticas que se han escuchado desde el Gobierno vasco? Pues sí, porque realmente creo que, bueno, los datos son los que son, y en ese sentido yo sí que pienso que era necesario un acelerón en digamos, en el aislamiento, porque, bueno, pues hay muchas personas que estaban trabajando, que realmente no estaban haciendo pues trabajos imprescindibles, trabajos indispensables, y que, bueno, pues por un parón de unos días con la idea o con el objetivo de frenar los contagios, pues creemos que se puede conseguir un avance significativo, ¿no? Y en ese sentido, pues entendemos que es lo que hay que ponerlo por delante. En todo caso, sí que estamos viendo en todo el mundo que hay, bueno, pues dos filosofías a la hora de hacer frente a esta pandemia, ¿no? Quienes apuestan por frenar en seco, por parar y intentar reducir al máximo los contagios para reducir la expansión de la pandemia lo más rápido posible, y quienes están poniendo por delante la economía por delante de esa lucha contra la pandemia. Yo desde luego creo que es mejor frenar, porque creo que incluso el impacto económico puede ser menor en el largo plazo. ¿Cree que es el caso de la Comunidad Autónoma Vasca? ¿Se están anteponiendo los intereses económicos a los intereses sanitarios? Bueno, creo que la reacción del gobierno vasco va un poco por ahí, ¿no? Va por esta idea de que no hay que frenar la economía, que yo creo que es una idea errónea, porque, como digo, creo que finalmente en el medio plazo puede tener un impacto económico mayor. Es decir, ahora de lo que se trata es de ver si la tendencia a la reducción de contagios puede incrementarse, de tal manera que, bueno, pues hay una perspectiva muy preocupante, que es el tema de, bueno, pues de la saturación de los servicios sanitarios, y ver si se puede frenar. Yo creo que es una medida preventiva, y creo que, insisto en ello, creo que es correcto lo que se está haciendo. ¿Tendrían que ser las comunidades autónomas las que decidieran qué sectores se consideran esenciales? ¿Se está pecando de un excesivo centralismo en la toma de decisiones? Bueno, pues sobre esto no cabe duda que hay un debate, porque hay que tener en cuenta que es la primera vez que se aplica con la excepción de cuando el tema de los controladores aéreos, es la primera vez que se vive una situación como esta, y lógicamente pues hay muchas cosas que se están haciendo casi en el día a día, ¿no? Casi con prueba de error, ¿no? Yo creo que la mayor parte hasta donde yo sé, o hasta donde yo he tenido conocimiento, sin duda la abrumadora mayor parte de las comunidades autónomas se han mostrado de acuerdo con las medidas que se adoptan hoy, y en ese sentido yo no creo que el problema sea pues una excesiva centralización. Yo creo que la situación es la que es, y sin lugar a dudas lo que sí es deseable es que las decisiones se tomen en diálogo con las comunidades autónomas, pero hasta donde yo sé eso se está haciendo, y no creo que se pueda acusar al gobierno de excesiva centralización. Creo que
Creo que simplemente pues hay que tomar decisiones, son decisiones muy difíciles, son decisiones que en algunos casos incluso algunos partidos, como he visto por ejemplo el Partido Popular, se tome la que se tome, se ponen a la crítica, es decir, la semana pasada decían que había que tomar medidas, cuando se toman medidas dicen que por qué se han tomado medidas, es decir, que es una situación difícil. Y creo que, bueno, yo pienso que el gobierno está dando los pasos para que la salida a esta crisis tenga el menor impacto social posible y para que podamos salir de ella lo más rápidamente posible. Se ha hecho un cálculo aproximado de qué impacto puede tener esta medida en la situación económica y en la situación en que nos vamos a encontrar y se van a encontrar las empresas una vez que salgamos de la crisis sanitaria. Bueno, yo no lo sé porque yo no estoy en el gobierno y no te puedo responder a esa pregunta, pero entiendo que el gobierno ha tenido que calcular evidentemente el cálculo de una opción o de otra y bueno, pues finalmente ha optado por dar un paso. Son solamente unos días y de lo que se trata es de ver si en estos días se pueden reducir los contagios hasta el punto de eludir una situación a la que en este momento estamos yendo de saturación de las unidades de cuidados intensivos. Es decir, lo que se trata es de poner por delante la vida de las personas y los adecuados cuidados sanitarios por delante de cualquier otro interés. A partir de ahí, pues, en fin, cada uno puede evidentemente y legítimamente optar por pensar lo que considere sobre la situación. ¿Cómo cree que está la coalición Partido Socialista Unidas Podemos? Ayer se dice que se tardó tanto en ponerse de acuerdo sobre qué sectores son esenciales o no, porque había diferentes puntos de vista entre los socios del gobierno de coalición. Indudablemente hay distintos puntos de vista sobre, bueno, a lo largo de esta crisis lo estamos viendo. Hay diferentes puntos de vista sobre los distintos aspectos. Fundamentalmente, bueno, pues desde el comienzo nosotros fuimos, digamos que hicimos una defensa bastante fuerte de la necesidad de declarar el estado de alarma desde el comienzo y en ese sentido, bueno, pues por resumirlo, digamos que somos partidarios de medidas fuertes para intentar poner la vida por delante de la economía y porque la salida de la crisis sea una salida social, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, hay debate, hay discusión, pero esto no está, hasta donde yo tengo conocimiento, no está afectando a la fortaleza de la coalición, sino simplemente son posiciones diferentes, lógicas, en donde hay dos fuerzas políticas diferentes con distintos enfoques, ¿no? También hay que decir que en muchos casos digamos que los puntos de vista diferentes no son estrictamente entre las distintas fuerzas políticas, sino que, bueno, pues hay distintos ministros también del Partido Socialista que se alinean con las posiciones que nosotros estamos defendiendo, ¿no? Pero en definitiva, finalmente lo importante es que se llega a acuerdos y que se avanza en la toma de decisiones para hacer frente a la pandemia. ¿Tendrá consecuencias políticas todo esto de cara a la continuidad o el que pueda salir, digamos, airosa de esta situación la legislatura? Bueno, indudablemente esta situación es una situación completamente extraordinaria, es una situación a la que nos estamos enfrentando y que lógicamente pues puede tener finalmente consecuencias políticas, ¿no? Es decir, que realmente nunca habíamos vivido una situación así. Como digo, hay que tomar decisiones prácticamente cada día. Están en juego muchas vidas humanas, está en juego también la economía y hay un después de todo esto, de si somos capaces de aprender pues las lecciones que esta pandemia nos ha traído en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que estamos viviendo muchas cosas que no habíamos vivido hasta ahora y bueno, yo no creo que podamos que se pueda evitar que haya que tenga consecuencias políticas en el futuro o no lo sabemos, ¿no? De momento lo que sí estamos viendo es una oposición muy agresiva en contra del discurso de que van a ser leales. Lo cierto es que la agresividad de los discursos, lo vimos en el Congreso el otro día, pues fue mucha y en ese sentido
pues vamos a verlo, ¿no? Yo creo que ahora lo importante es, insisto en ello, poner en primer plano las personas, poner en primer plano el futuro, poner en primer plano el salvar el máximo de vidas posibles en esta situación tan compleja, y a partir de ahí pues veremos políticamente cuál es la salida, ¿no? No dejaremos a nadie atrás, es un poco el lema que se repite desde el Gobierno Partido Socialista Unidas Podemos, pero la clase trabajadora siente que está pagando ya y que volverá a pagar esta crisis. ¿Se podrá evitar? Desde luego estamos haciendo todo lo posible por evitarlo, ¿no? Estamos haciendo todo lo posible dentro del país con las medidas que se están tomando desde el gobierno. La última, incluso prohibir los despidos por causa del coronavirus, poner sobre la mesa recursos para ayudas sociales. En todos los sentidos se están mirando nuevas medidas, y también a nivel europeo se está trabajando para que Europa se solidarice y a través de una emisión de eurobonos, pues digamos que comparta el coste social de esta crisis. Es decir, a todas luces tratamos de evitar que la salida de esta crisis sea como en 2008, a costa de la clase trabajadora, y en eso es en lo que estamos empeñados y en lo que el gobierno está trabajando. Esperamos poder conseguirlo. Esperamos poder dar la vuelta también a la posición de la Unión Europea y trabajar en un sentido completamente diferente. De hecho, pienso que hay mucho en juego en Europa en este momento, porque si Europa vuelve a dar la espalda a los países del sur en la situación que estamos viviendo, si no hay solidaridad, yo creo que esto va a comprometer el futuro de la Unión Europea, al menos como la conocemos hasta ahora. Hay un cambio también en las prioridades políticas. Cuando estamos hablando ahora de los servicios esenciales, lógicamente estamos pensando en todo aquello relacionado con el abastecimiento de los recursos básicos, con los cuidados, con la atención. Va a haber que plantearse una políticas industriales distintas cuando salgamos de esto, para valorar realmente lo que es importante y lo que no. Desde mi punto de vista, sí. Por eso decía que hay lecciones que tenemos que aprender, ¿no? Y esta pandemia, esta crisis, nos está trayendo muchas lecciones, ¿no? Sobre la prioridad de ciertos sectores que tal vez estaban dejados un poco de lado, como desde luego el sector primario y la producción de alimentos. También tenemos que repensar, desde mi punto de vista, si podemos seguir dejando la producción de casi todo a China o a los países asiáticos, porque creo que de alguna manera esto lo que está poniendo también en valor es la industria propia y ciertamente pues revalorizar los productos que podemos llamar de kilómetro cero en un sentido muy amplio. No hablo solamente de los alimentos, sino en general todo, ¿no? Es decir, hemos visto cómo pues a raíz de una crisis como esta, pues de repente podemos, si toda la producción está fuera del país o fuera de Europa, nos podemos encontrar de un día para otro pues prácticamente sin nada, ¿no? Hay muchas lecciones que aprender, y creo que esta pandemia en ese sentido pues nos está mostrando nuevos caminos también en la lucha ambiental, ¿no? Porque no hay que olvidar que el origen de esta pandemia finalmente tiene mucho que ver con la degradación del medio ambiente y la persecución, el tráfico de animales. Entonces todo esto pues son lecciones que tenemos que aprender, porque realmente si seguimos como hasta ahora, pues en un plazo más temprano que tarde pues nos volveremos a encontrar con una situación similar. Cuando salgamos de esta situación y con las urgencias de recuperar la actividad económica, ¿cree que todas esas medidas que se habían adoptado y que han quedado un poco en segundo plano, las medidas contra la emergencia climática, contra la crisis climática, van a quedar en papel mojado? Pues yo estoy preocupado, porque creo que efectivamente, aunque hay efectivamente lecciones que podemos aprender y que debemos aprender de esta pandemia, estoy preocupado porque creo que de una crisis de este calibre, desgraciadamente se va a salir con un discurso muy productivista de que hay que recuperar la producción, y en vez de aprender las lecciones de que quizás haya que recuperar muchas cosas y otras tengamos que cambiarlas, pues es posible que volvamos, espero que no, pero es posible que volvamos al productivismo más intensivo,
y eso pues puede tener como una de las víctimas las políticas contra el cambio climático. Y de hecho, por lo que estamos viendo en China, uno de los proyectos estrella en este momento de reconstrucción pues es la construcción de nuevas centrales térmicas de carbón, con lo cual esta reducción que se ha producido de la contaminación pues es un espejismo, porque vamos a volver a niveles incluso superiores a lo que había antes. Estados Unidos también toma medidas en este sentido para rebajar las exigencias de las normas en el sector petrolero, por ejemplo. No son países tampoco que estuvieran muy por la labor en su momento, ni China ni Estados Unidos, ¿no?, de avanzar en medidas contra el cambio climático, pero nos pueden dar una pista quizá de hacia dónde nos va a empujar. Bueno, en concreto yo creo que el gobierno de Estados Unidos, hablabas antes de consecuencias políticas. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos hasta el momento está dando muestras de bastante poca sensibilidad ante la situación que está viviendo su país. No hay que olvidar que Estados Unidos es ya el país con mayor número de afectados, y sin embargo pues parece que en esto, como en otras cuestiones, el gobierno y el presidente Donald Trump no acaba de reaccionar, no acaba de tomar decisiones, ¿no?, precisamente poniendo la economía por delante de la salud, ¿no? Entonces, pues hablando de impactos políticos, pues quizás Estados Unidos sí que pueda ser un país, si la situación sigue como hasta ahora, digamos, con la pandemia completamente desbocada, que pueda tener consecuencias políticas, ¿no? Por lo tanto, uno de los elementos de este coronavirus, que hasta ahora pues todavía es un poco temprano, es que evidentemente es un túnel que nos mete en una serie de incertidumbres sobre cómo va a ser el mundo, pues solamente dentro de unos meses, ¿no? Tampoco nos tenemos que ir mucho más allá. ¿Tendremos que acostumbrarnos a pandemias como esta si no realmente no tomamos medidas drásticas? Pues hay un hecho que es indiscutible y que la comunidad científica lo viene repitiendo, y es que este tipo de pandemias, de nuevos virus que vienen del reino animal, se están produciendo cada vez con mayor frecuencia. No es que nunca los hubiera habido, porque ya los hubo con anterioridad, pero la degradación de los ecosistemas, especialmente de los ecosistemas forestales, y el tráfico con animales hace que cada vez pues este contacto entre el hombre y nuevas enfermedades, o enfermedades que hasta ahora estaban propias del reino animal, se está produciendo con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, por eso decía que yo pienso que una de las lecciones que tenemos que aprender y que deberíamos poner en primer plano es que no podemos seguir degradando el medio ambiente de la manera que lo estamos haciendo, porque una de las consecuencias, no la única, pero una, es que este tipo de pandemias o este tipo de zoonosis o de transmisiones de enfermedades de animales al ser humano, pues se produce con mayor frecuencia, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que el VIH, el virus del SIDA, es un virus que su origen son los primates, y otros coronavirus, como el SARS, etcétera, pues provienen también de murciélagos, ¿no? Es decir, que es esa degradación ambiental la que facilita ese contacto y facilita la transmisión. Creo que es una lección que tenemos que aprender. Juancho López de Uralde, diputado por Álava, dentro del grupo de Unidas Podemos en el Congreso. El Congreso cerrado, sin actividad, confinados la mayoría, y pues le deseamos muchísima... Tuvimos pleno el miércoles, y seguramente habrá que seguir teniendo plenos, porque muchos de los decretos que se vayan aprobando tienen que ser ratificados por el Congreso. Por lo tanto, aunque sean plenos con pocos diputados, unos cuantos estuvimos ahí el pasado miércoles. Quizá otra lección que podemos aprender. Podemos hacer muchas cosas desde casa y con teletrabajo. Quizá no son necesarios tantos movimientos para ir a reunirnos en Bruselas, en Madrid, en el Congreso, o de aquí para allá, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es una lección evidente, ¿no? Es decir, es bastante arcaico que no pueda haber un pleno del Congreso online, cuando realmente, precisamente, es algo que estamos viendo que es, bueno, pues que es técnicamente perfectamente posible, y que en pleno siglo XXI, pues que tengamos que seguir teniendo la reunión presencial necesariamente, pues parece un atraso. Es decir, es algo que también debe cambiar. Bueno, lecciones que nos deja lo positivo, si podemos encontrar positivo algo todavía a estas alturas en esta crisis sanitaria. Juancho López de Uralde, eskerrik asko, cuídate mucho. Eskerrik asko igualmente, agur. Agur.